Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre comenzaremos comentando un poco cómo está el mercado y luego una noticia, aunque la noticia es un poco repetitiva porque es más compras de MicroStrategy, pero bueno, vamos a comentar primero un poco cómo está el mercado. También os recuerdo que estamos en la página de Binance y ahí tenéis en la descripción del evento un link de referido de Binance para hacer vuestras operaciones con un 20% de descuento dentro del exchange. Bien, la situación del mercado hoy, pues a la mañana ya veíais que teníamos correcciones. Esas correcciones estaban motivadas por las caídas fuertes que habían tenido las bolsas estos últimos días. Pero ¿qué ha pasado hoy? Pues que las bolsas han rebotado. Pues como decíamos, la corrección había tocado un suelo. Lo decíamos a la mañana, veíamos el gráfico del SP500, que había tocado un canal que tiene en esta franja. Fijaros, esta es la parte baja del canal. Ahí ha tocado, ayer tocó, hoy ha vuelto a tocar y ahí es donde ha rebotado. Esto es una corrección normal, como pudo ser esta, como pudo ser esta. Son de este tipo de correcciones, como esta de aquí, como esta de aquí. Tipo de correcciones normales que se producen en el mercado. Que ha venido motivada pues, por las palabras de Jerome Powell y pues, porque la gente piensa que no se van a hacer más impresiones masivas de dinero, pero la realidad no es así. Si no siguen imprimiendo dinero, se les cae el sistema financiero, o sea que por mucho que digan, no es la verdad. O sea, van a tener que seguir imprimiendo dinero si quieren mantener la economía. Quizás en menos proporción que lo han hecho hasta ahora, pero van a tener que seguir imprimiendo. Y el dinero, que cada vez vale menos, pues tiene que cambiarse por algo que valga más. Y las acciones valen más que el dinero. Una empresa sigue teniendo un valor y si el dinero vale poco y está valorada en dólares, pues tendrá que cotizar a más dólares. Porque si el dólar dentro de 10 años vale un 40% menos que ahora, en valor, pues las acciones tienen que subir un 40% para compensar. Porque las acciones no van a perder valor. Lo que pierde valor es el dinero porque se imprime cada vez más. Entonces las acciones que hacen suben de precio para mantener el valor, simplemente para mantenerlo. Y ya no te digo nada si encima tienen beneficios, pues tienen que subir para mantener el valor y para cotizar esa subida de beneficios. Así que las acciones no va a haber un desplome como la gente dice, porque no tiene ningún sentido que haya un desplome. Las acciones están reflejando la inflación, es lo único que están haciendo. Bueno, esto es como se han comportado hoy los índices. Este rebote pues ha ayudado a que el Bitcoin también rebote. Pues la caída había sido un poco provocada por las bolsas, había aguantado bastante bien, estaba cayendo, pero no tanto como lo habían hecho las bolsas, y ahora que las bolsas se han recuperado, pues sube, recuperamos esos 49.000, en realidad el soporte era, bueno, la resistencia que se había convertido en resistencia eran los 48.000 y pico que veíamos a la mañana, y los ha recuperado y se ha metido en esa zona de fluctuación en la que en teoría facilitaría las subidas de las altcoins, como hemos comentado en el vídeo de la mañana. Muchas altcoins están subiendo, algunas de las que ya hemos dicho aquí recientemente que estaban en precios de acumulación y están subiendo bastante bien algunas de ellas, ¿no? Ya lo iremos viendo ahora en el vídeo a lo largo del análisis, pero más o menos esa es la idea de lo que ha pasado hoy en los mercados. Es decir, continuamos ese movimiento en teoría hacia los máximos, que se está retrasando más de la cuenta, pero que no tiene ninguna importancia porque el factor tiempo ya sabemos que se amolda peor a los análisis, pero aún así, pues seguiremos yendo hacia esa parte de los 55.000, 56.000 para los próximos días. Ya hay gente que está hablando de que el próximo pico puede ser, bueno, hay un rango muy amplio, pero un estudio de Kraken comentaba hoy que el pico de este ciclo podía estar entre los 75.000 y los 300.000 dólares. Ya sé que es un rango muy amplio, no se han mojado mucho, pero es que lo están más o menos comparando con los ciclos anteriores, con las subidas anteriores en los halving anteriores, y parece ser que si sigue el mismo patrón podría llegar a un nivel de esos, ¿no? Yo creo que, bueno, este año, para mí, estaremos cercanos a los 100.000, no llegaremos, creo, este año,
pero el año que viene puede que sí, porque no creo que vaya a ser tampoco el año que viene bajista, como mucha gente se piensa. Quizás entremos en una fase lateral, porque si durante todo este año entran muchos institucionales, pues el precio subirá bastante, pero luego el 2022 también seguirá entrando dinero, que mantendrá la cotización más o menos en un rango alto, lateral posiblemente. Entonces no creo que vayamos a tener un mercado bajista como el que hemos tenido en los ciclos anteriores. Bien, vamos con la noticia. La noticia es que MicroStrategy vuelve a comprar, cada vez que baja vuelve a comprar todo lo que puede, ignora la incertidumbre del mercado y vuelve a comprar la caída de Bitcoin. La empresa de software añadió otros 10 millones en Bitcoin a sus arcas. Nos dice que ha comprado otros 205 Bitcoins a un precio promedio de 48.888. Es decir, tampoco es que haya comprado en la parte baja. Y se ha gastado 10 millones de efectivo. Ya tiene en total 91.064 Bitcoins. Y nos dice que esta compra es simbólica, ya que la empresa está invirtiendo ahora ya cantidades más pequeñas cada cierto tiempo. Las compras periódicas que hablamos nosotros aquí también. Ellos a nivel empresarial, nosotros a nivel inversor pequeño, pero vamos comprando periódicamente siempre que podemos una porción de Bitcoin, ¿no? Mientras que la compañía de inteligencia empresarial comenzó a poner sus activos existentes en Bitcoin a mediados del 2020, pues ahora está comprando cada poco tiempo una cantidad de Bitcoin adicional. Nos dice que la última gran compra, financiada por una oferta de 900 millones de bonos convertibles, se hizo a un precio promedio de 52.700 por Bitcoin. El precio de Bitcoin ha oscilado desde entonces en medio del empeoramiento de las perspectivas de los activos de riesgo en Wall Street. La compra del jueves coincidió con un periodo de mayor tensión sobre los mercados, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que los banqueros no creen que las condiciones actuales requieran una intervención adicional. Esto es lo que ha tirado los mercados, porque la gente ha entendido como que no van a seguir imprimiendo dinero al loco, pero ya os digo yo que es una, no sé, una sonda que ha lanzado al mercado para ver cómo reaccionan los mercados, pero ya se ha visto que como no sigan imprimiendo dinero, pues puede haber problemas. Nos dice que la tensión de Wall Street parece estar teniendo cierto efecto sobre Bitcoin. Eso es así, lo hemos comentado estos días, aunque MicroStrategy parece estar dispuesta a seguir sus pasos anteriores. La compra del jueves es una gran medida simbólica, pero el indicador más importante es que MicroStrategy no ha vendido Bitcoin, a pesar de que el precio de sus acciones ha caído un 50% desde los máximos de febrero. MicroStrategy está cayendo el precio de las acciones. No se explica mucho porque el Bitcoin está aguantando en la parte alta, así que seguramente ahora mismo sea una buena compra MicroStrategy, porque seguramente tiene bastante potencial de subida en estos momentos. Bien, vamos con el análisis ya directamente. A la mañana comentábamos que en cuanto rompiésemos esta línea bajista que dibujamos con la línea azul, iríamos hacia la resistencia de los 48.764. Así ha sido, nada más romperla en 3 horas ha llegado a ese nivel. Después ha habido un retroceso para tomar apoyo de nuevo en la línea azul, para que veáis que esa línea azul pues ha funcionado muy bien, y después ha subido y se ha metido en el rango también que decíamos a la mañana que podría entrar entre los 48.764 y 49.670, y ahí se ha quedado oscilando estas últimas horas. Para el fin de semana, difícil saber lo que puede ocurrir porque tras el rebote tan fuerte que han tenido los mercados tradicionales, las bolsas, el SP500 sobre todo, en el día de hoy, pues el fin de semana no sabemos cómo se lo va a tomar el mercado. La apertura del lunes es incierta porque tras una subida tan fuerte no sabemos si va a continuar subiendo o sin embargo viene un poco la apertura tibia, un poco suave el lunes. Entonces no sabemos muy bien a qué atenernos durante el fin de semana. Pero yo espero que por lo menos se mantenga esos 48.764 y el rango oscile entre ese nivel y los 50.888 de nuevo. Todo lo que sea estabilizarse en esa zona va a ser bueno para las altcoins, que ya han empezado hoy movimientos muy interesantes, algunas de ellas.
algunas incluso de primera fila como IOTA, otras un poco más de segunda fila, pero movimientos muy interesantes que los propicia el hecho de que el Bitcoin esté estable. En cuanto ha entrado en esa zona de estabilidad, pues se han producido esos movimientos de las altcoins que vamos a intentar ver para aprovechar algunas de ellas si podemos. La mayoría de las que están subiendo hoy, ya hemos comentado aquí que estaban hace unos días a precios de entrada y han dado oportunidad hoy de venta. Algunas han subido más rápido de lo que nos pensábamos. Por ejemplo, Wabi, que decíamos, bueno, seguramente en las próximas 3 semanas estará en el objetivo de 558, creo que es, creo recordar, pues ha llegado hoy a ese objetivo. No ha hecho falta esperar tanto tiempo como 3 semanas, llevábamos diciéndolo varios días y al final, pues hoy ha salido al alza y ha llegado a ese objetivo. Hay algunas otras que no, que se han quedado todavía atrás, como es el caso de Aave o es el caso de Algorand, pero seguramente pues poco a poco irán sumándose la mayoría de ellas. Igual alguna falla, ya lo decimos siempre, de todas las que piensas que están en un buen precio, el 20% fallan, pero el otro 80% normalmente pues van poco a poco hacia esos niveles de resistencias. Bueno, vamos a empezar con OneInch, perdón, que me he pasado directamente a AVE. Es que OneInch no está interesante, por eso me la he saltado. Lo que pasa que, bueno, como la estoy comentando últimamente, pues la seguimos comentando. De momento no ha hecho ninguna vela con intención de subir. En cuanto haga una vela azul que cubra un poco con el cuerpo, aunque sean las dos últimas velas, pues será un indicio de que puede empezar a rebotar hacia los 9.686. AVE, que es una de las que se ha quedado un poquito atrás, aún así la vela que nos deja hoy es interesante porque nos deja mecha por abajo. Está un poco lejos de la resistencia de los 8.377. Para saltar esa resistencia desde aquí, pues necesita una subida bastante espectacular. Entonces yo creo que necesita un movimiento de aproximación, una vela que se acerque a esos 8.377 para después romper. Pienso, ¿eh? Quizás lo rompa luego de una vela, pero no sería lo más normal. Cardano está rebotando un poco, está muy cerquita de soporte, la zona de soporte son los 2.200 más o menos. Hablábamos estos días de 2080, lo que pasa que claro, la línea va subiendo y actualmente ya pues esa línea pasa por 2123. Al final va a acabar tocando la línea, lo que pasa que no sabemos en qué punto porque la línea crece. Algorand, como decíamos, también es otra que se ha quedado un poco atrás, pero nos ha dejado una resistencia muy clara en los 2.382 que nos marcará el movimiento alcista posterior. Seguramente el 2.600 ya se está quedando corto como objetivo, posiblemente habría que subir ese objetivo a 2.700, porque ya 2.600 se queda un poco corto. Alfa, que me la han preguntado, pues sigue alcista después de hacer ese pequeño doble suelo ahí en el gráfico. Ya lo comentábamos el día que estaba rompiendo ese doble suelo y ha tenido días de subida, día de bajada, día de subida, día de bajada y hoy tocaba subida. Aún así va ganando posiciones poco a poco y ya desde el momento que rompió la resistencia pues es una subida de 20 y pico por ciento, ¿no? Bien, vamos adelante con el análisis. Seguimos. Bueno, aquí vemos una subida de ARDR que hace mucho que no la miro. Fijaros cómo está rompiendo esa resistencia claramente y da la impresión de que mañana podría acercarse a la zona de los 500. AirSwap poco a poco también va avanzando y estoy convencido de que en cualquier momento va a hacer una vela muy grande que le lleve hacia la zona de 572 porque así empiezan los movimientos, suave, suave, suave y de repente un día hace una vela enorme, ¿no? Atom también es de las que se ha quedado un poco atrás, está ahí en esa zona de soporte, está más o menos en la línea de tendencia, no se puede decir todavía que la haya perdido, sobre todo teniendo el soporte fuerte que tiene en los 3.744 y de ahí podría rebotar hacia la zona de 4.722, aunque no es de las que esté más activa estos días porque ya llevaba una subida muy fuerte y está consolidando mucho en esta zona. Audio, tras romper los 1072, que era una resistencia importante, ha vuelto a tener subida importante hoy en algún momento del día, después ha corregido. Si se apoyase en la zona de 1072 o incluso un poco por debajo, no sería mala zona para volver a entrar. AVAX, que alguien me lo ha preguntado, sigue bajista, sigue acercándose al soporte de los 46.342. AXS, 14% de bajada, está alcista en teoría, pero el día de hoy ha tocado corrección.
No me dice mucho, llevaba 2 días seguidos subiendo muy fuerte. No conozco el proyecto tampoco, entonces no sé mucho qué decir. Puede caer a la zona de 4.500, que es más o menos los máximos anteriores, y ya veremos ahí qué hace, ¿no? Van sigue cayendo y a la mañana comentábamos que si alguien la tenía en positivo, que mejor salirse de ahí, aunque es zona de soporte y en teoría puede rebotar, pero la estamos viendo muy floja, entonces mejor ir a otra, que pueda estar mejor. Luego igual resulta que esta te sube un 30% en un día, pero es que ahora mismo no está mostrando fortaleza. Entonces, ¿para qué vas a estar en una moneda que está un poco inestable, perdida y con posibilidades de perder el 25.047, lo cual le llevaría a caídas importantes, ¿no? Si no lo pierde puede subir bien, pero si lo pierde está en un punto un poco peligroso. Básica tensión token bien, consolidando los 1388, justo ahora está en ese nivel. Desde ahí debería rebotar en los próximos días, otra vez hacia la zona de 1600, sobre todo si el mercado sigue estando así de positivo. Bell se acerca a la... Bueno, se acerca, es que ya ha tocado la resistencia de los 5.248. La dijimos ayer que era buena zona para comprar. Hablábamos cuando estaba aquí en la zona de 4.490, perdón. Y la subida que ha tenido desde ese nivel más o menos ha sido hasta la resistencia de un 17%. Así que es una buena rentabilidad para esta altcoin. Binance sigue muy estable, aunque ya está amenazando con perder el soporte, así que ojo, porque podría empezar a caer. Vamos a ver qué más. Bueno, BTC-ST intentando recuperar esas líneas de tendencia. Una es la bajista que intenta ponerse por encima y la otra la alcista que también intenta recuperar. De momento no lo consigue, pero tampoco baja, o sea que es una zona en la que ha encontrado estabilidad y parece difícil que vaya a caer de ahí. CHR, corrección fuerte tras la gran subida de ayer, está acercándose al máximo anterior, que es los 145, más o menos esa zona es de soporte, ahí debería rebotar de nuevo. Chiliz, corrigiendo hoy un poco, ha llegado a estar a la mañana otra vez casi en 300, ahora está cerrando en 227, llevaba una subida tremenda, es normal que se frene un poco, pero seguramente en cuanto consolide, no sé en qué nivel llegará a caer para consolidar, volverá a la carga seguramente. Compound intentando aguantar el soporte de los 9.751, ahora mismo está por encima, durante el día ha estado por debajo. Bueno, ahora justo está por debajo, está justo en el nivel más o menos, intentando ahí en el cierre aguantarlo. Coti retrocede después de haber estado subiendo durante el día, lleva una subida también muy fuerte y una corrección tampoco sería de extrañar. CTSI subiendo, un poquito menos que a la mañana también, pero tampoco está nada mal. Un gráfico con buen aspecto hoy. DAS continúa con la bajada. Esta es el grupo de las que están moribundas. DAS, ZK, Monero, Stellar. Bueno, hay algunas monedas que no levantan cabeza. Digibyte corrigiendo fuerte después de haber tocado los 148. Es verdad que me ha comentado alguien que este gráfico no es de Binance, ahora que me lo han comentado me he dado cuenta, es de Bitrex, así que voy a sacar el gráfico de Binance porque no ha llegado al mismo nivel en este caso, así que voy a coger el gráfico de Binance para no equivocarnos porque ha habido alguna persona que me ha dicho, pero si no ha llegado al nivel ese, DGB, ¿no? Es Digibyte, sí. Digibyte, Bitcoin, Binance, aquí. Así tenemos este gráfico y eliminamos el otro. Vamos a eliminar el anterior para no liarnos, para tener siempre la misma referencia, porque ya sabéis que en diferentes exchange hay diferentes cotizaciones. Y claro, si tú te fijas en uno y tú tienes la orden en el otro, pues no sabes si se va a ejecutar o no se va a ejecutar, porque puede haber diferencias como en este caso. Ya veis, este es el que está erróneo, este es el de Bitrex y lo quitamos. Vamos a ordenarlo de nuevo por orden alfabético para que nos aparezca ahí Digibyte y aquí lo tenemos. Uy, perdón. Le hago 2 veces. Aquí tenemos Digibyte, ¿dónde está?
Me parece que no está. Aquí está. Epa, ya estamos. Perdón. Ahí, Digibuy. Vale, ya veis que aquí en este caso ha llegado solamente a 133. Está en zona de soporte de nuevo, yo creo que es zona interesante para volver a comprar. Yo creo que volverá a rebotar. Día también subiendo. También decíamos que podía rebotar y ya está subiendo. Puede subir todavía un poco más. Quizás hacia la zona de los 5.650, incluso 5.800. DOT bajando. Ahí hablábamos estos días que posiblemente rompería esa línea de tendencia y que bajaría un poco a corregir. Vamos a esperar a ver dónde hace suelo. Es una moneda que se ha estado comportando muy bien hasta ahora. No, esta no es el RON. Sí, es el RON, perdón. El RON bajando también un 5%. Vamos a ver también si hace una corrección importante, porque cualquier corrección importante de estas monedas que están tan alcistas podría ser interesante para tomar posiciones. ELF a punto de romper esos 600. En cuanto lo rompa se va a disparar. Lleva ya varios días ahí acercándose, acercándose, acercándose y lo va a conseguir seguramente. ENJ corrección después de toda la subida que lleva. No hay mucho que decir. El gráfico está totalmente disparado. Y técnicamente, pues cuando ocurren estas cosas ya se sale de todo lo técnico. Lo técnico era aquí, cuando estábamos en soporte, resistencia. Cuando rompe esta figura que tenía aquí de un triángulo, pues ese es eso es lo técnico. Ahora ya cuando sube ya no hay nada que hacer. EOS, zona de mínimos. Intenta salir de ahí. Lleva varios días intentando, pero no consigue arrancar. Se ha quedado muy atrás. Vamos a ver si en cualquier momento empieza a activarse porque está muy, muy parada. Ethereum también cayendo un 1,45%. Tampoco levanta cabeza y sigue luchando con ese nivel tan importante. No se despega de él, no se puede dar por perdido, pero tampoco consigue situarse por encima de él y rebotar con claridad, que sería pues una muestra de fortaleza, pero que no está haciendo, ¿no? Fed decíamos que podía llegar a 820 y ¿qué precio ha tocado hoy? 828, ya llegó al objetivo. La subida es increíble, ha tenido altibajos importantes durante toda la subida, pero al final ha llegado a un objetivo muy alto después de salir por debajo de los 200 Satoshi. Y está en 800, bueno, casi en 800, por 4. No está nada mal. Vamos a ver qué más hay por aquí. GRT corrigiendo un poco. Parece que no es su día y parece que puede corregir un poco más hacia la zona de 3.500. Vamos a ver qué nos depara los siguientes días. No es de las que mejor esté ahora mismo. ICX también corrigiendo. Esta sí que ha estado bien hasta ahora, pero una caída no le vendría mal para tomar un poco de impulso. Quizás a la zona de los 3.398, bueno, 3.400 para redondear. Una caída en esa zona no estaría mal. IOTA subiendo un 3%, en algunos momentos, fijaros dónde ha llegado a estar, subiendo muchísimo, casi un 20%. Ahora retrocede un poco, da un respiro y seguramente dará opción de entrar quizás en 2.400 otra vez, ya veremos a ver. Pero se está comportando muy bien y da la impresión de que a medio plazo puede ir bastante bien, puede ir bastante arriba. Cava, corrección por debajo del soporte, vamos a ver cómo cierra. Estaría interesante que cerrase por encima de los 8.033, porque desde ahí todavía podría seguir subiendo. Kyber Network a la mañana estaba subiendo mucho, ahora retrocede un poquito después de haber avanzado hasta los 4.850, buena subida. La zona de compra ya dijimos que era esta de aquí abajo, es otra de las que ya ha dado su beneficio. Link recupera de lo que iba perdiendo a la mañana, prácticamente repite. Tiene como objetivo en el medio plazo, es decir, en un par de semanas quizás, llegar a los 65.000. Pero en principio está un poco más floja que otras. Litecoin también está bastante floja, no termina de arrancar, está en los suelos, o sea, más abajo no se puede ir. Bueno, sí se puede ir, pero quiero decir que no levanta cabeza para nada. Mana retrocede un 11%, normal.
también. Puede ir hacia la zona de 670. Había subido mucho en 3 días. Matic recupera un poco. En medio de esa corrección rebota con fuerza. No ha tocado todavía ninguna línea de tendencia. Debería caer un poco más seguramente, pero no sé si la van a dejar, porque está tan fuerte. Maker cayendo mucho, 6%, esa vela envuelve a las anteriores y si cierra ahí es mala pinta para Maker, con posibilidades de caer bastante más. Nano estable, a la mañana parecía que empezaba a moverse, pero que va, se queda otra vez ahí en la misma zona y no tiene mucho por donde agarrar para el análisis técnico. Nier retrocediendo, esta sí ha fallado un poco en el objetivo porque tenía que haber llegado a los 1000, se va otra vez a la zona de entrada, esa zona de los 820, 830 es zona de entrada, hay que esperar un nuevo rebote. Neo sigue estando estable en zona de compra, pero ya dijimos que puede tardar todavía tiempo, hay que dejarla ahí, va a aburrir. Ocean, buen comportamiento técnico, ha llegado a los 2400 hoy, podría corregir un poco en el corto plazo para volver a subir más adelante. OGN comprobando el nivel de soporte de los 951 después de ese retroceso. Ayer llegó hasta la resistencia de los 1107. Había noticias y yo creo que esas noticias impulsarán la cotización también en los próximos días, que yo creo que superará esos 1107 e irá más arriba. Omísego sigue estable, sigue sin moverse. La verdad es que no tiene ninguna señal de momento de que vaya a salir hacia ninguno de los dos lados, pero para mí la impresión que me da es que en cualquier momento va a subir porque se ha quedado muy muerta, viene de una bajada muy fuerte y ya las semanas anteriores tuvo movimientos también alcistas importantes, o sea que es cuestión de que la gente se vuelva a girar hacia la moneda, vuelva a darse cuenta que está ahí. Hay tantas monedas que a veces pues algunas pasan desapercibidas, ¿no? Ontology se mantiene por encima de los 193, así que eso está muy bien. ORN, que a la mañana la comentábamos, sigue estando alcista, muy alcista, con esa línea de tendencia muy acelerada. Al ser tan acelerada, corre el peligro de romperse esa línea en cualquier momento. Pero es lo que hay cuando está el movimiento tan alcista. Bien, aquí tenemos QLC en los 150 ya prácticamente. Ha estado ya en 162 el máximo, acercándose a esos 173, posiblemente siga subiendo. Qutun, otra buena subida. Ayer subió un 10, hoy un 8, rompe la resistencia de los 1229. A la mañana lo decíamos que iba a ir a por esa resistencia, la ha roto y parece que sigue subiendo. Así que bien, buena pinta para Qutun tras bastante calvario, ¿no? Porque en esta bajada ha habido bastantes pérdidas, ¿no? RIF, ayer tuvo su día, hoy le está costando más. Como estaba el mercado hoy, era bastante propicio para haber continuado con ese movimiento alcista que inició ayer, pero parece ser que se ha tomado un descanso y veremos a ver si no es nada preocupante esta caída y retoma el movimiento alcista con la vela de mañana. Sería lo normal o lo ideal porque está sobre el soporte de los 80 y ahí debería tomar impulso para ir hacia la zona de 95 por lo menos. Incluso podría ir un poco más, pero con que llegue a 95 la verdad es que estaría muy bien desde el nivel que viene. REN también otra que está en zona de compra, se puede aprovechar estos niveles porque en cualquier momento va a reaccionar, es de las que también está bastante parada de momento, pero le tocará su momento también. RLC luchando con la resistencia de los 3342, de momento no la rompe, pero está ahí y mañana, si es un buen día, podría salir al alza con mucha fuerza. Rose ya está subiendo un 17%, atacando la resistencia de los 266, que era lo que estábamos diciendo estos días atrás que iba a ocurrir. Puede que rompa también los 266 y se vaya hacia los 300. Incluso podría ir más arriba de los 300. Es el mismo caso que Audio. Tiene una resistencia que es la última, que está en 301, que puede que le haga freno a la subida o puede que la rompa y se vaya hasta los 380 o 400. No lo sabemos. Pero en principio la resistencia está en esa zona de 301. Tuvo un pico máximo aquí de 332, pero
La resistencia justo es ahí y a partir de ahí ya no hay nada. Entonces, al no haber nada, puede haber subidas fuertes si empieza a entrar dinero, ¿no? RSR rebotando en los 121, parece que se va por los 129. Estaba aguantando estos días bastante bien en la parte alta después de haber subido desde los 80 y pico. Bueno, incluso más abajo. Tocó un mínimo en 77. Desde los 77 pues lleva una buena subida ya. Run vuelve a subir, mantiene la línea alcista que habíamos dibujado a la mañana, esa línea azul, y puede ir todavía a los 12.000. Buen comportamiento. Sol sigue con la corrección, acercándose poco a poco a la línea de tendencia. Vamos a ver si la aguanta, porque puede que incluso la intente romper. Cuando vienen de tanta subida, pues, y atacan la línea desde tan lejos como ocurre aquí, se había ido el precio muy arriba, a veces se suelen romper las líneas más fácil cuando vienen de lejos, ¿no? Stratis estaba subiendo, ayer subió también de hecho, pero al final parece que va a cerrar en negativo. Aún así, sigue teniendo posibilidades de seguir subiendo un poco más hacia la zona de 3100 más o menos. STX se frena después de una gran vela alcista que ha tenido hoy en algún momento. No ha sido capaz de ponerse por encima de los 2739. Es una resistencia muy importante que de superarla le puede poner en subida libre. Y claro, no es cosa de romper así tan fácil a la primera. Teta bajando. Ya decíamos que nosotros ahí no seguimos los precios. Cuando están tan arriba no se nos ocurre entrar. Y lo mismo Teta Fuel. En este caso Teta Fuel baja menos, pero también baja. Y se da una vuelta bastante grande. Y yo creo que pueden caer bastante porque están muy arriba. Tomo Chain, zona de compra en teoría. Hacia la zona de 4.600 es donde tiene su objetivo. Tron bajando un 3%, más o menos está en la zona de soporte y desde ahí todavía puede rebotar hasta los 110 como decíamos estos últimos días. Este nivel, fijaros que nos dejó aquí con estas tres velas, es más o menos el nivel que está ahora, es 101, está ahora mismo en 102. Unfi a la mañana subía más, ahora está otra vez retrocediendo, tiene soporte en los 57.983 y luego está la línea de tendencia por debajo. Uniswap, que ayer hizo una vela muy alcista, hoy no confirma ese movimiento. Es verdad que estamos en máximos históricos y también pues, le va a costar pasar ese nivel seguramente. Pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona. El gráfico es un poco raro, sobre todo por esta parte de aquí, que no... Técnicamente lo ha dejado un poco raro el gráfico, ¿no? Bueno, BET sigue subiendo, la resistencia que tiene más cercana pues está en los 116. Hasta ahí podría llegar si sigue en ese movimiento. Se está empezando a activar VIP de nuevo. Ha tenido algún avance importante recientemente. Tuvo un PAM también. Pero parece que se está empezando a reanimar de nuevo. Wabi ha llegado hasta el objetivo que decíamos estos días. Decíamos, es cuestión de paciencia. Entrar en la zona de 380, 380 y algo. Es una apuesta ganadora. En menos de 3 semanas estaría en 558, decíamos. Pues ha tardado muy poco menos. Mucho menos que 3 semanas. Ha tardado pues 5 o 6 días. Así que bueno, es una buena rentabilidad para poco tiempo, ¿no? OneChain lo mismo, decíamos que estaba en una zona de consolidación y que posiblemente el precio iría hacia 1992. En este caso todavía no ha llegado, todavía es un precio atractivo y tiene ese potencial hasta 1992. Waves intentando recuperar un poco, se acerca a la línea de resistencia de los 2176, aún así el gráfico de momento no me dice nada, de momento. WRX se quiere volver a activar, ya lo he intentado con hoy 3 días. Vamos a ver cómo cierra esa vela, si cierra así con cuerpo alcista, no como las dos anteriores, posiblemente los siguientes días avance y rompa los máximos, esos máximos que marcó recientemente por debajo de 650 y continúe con ese movimiento alcista. Walton Chain, que hace unos cuantos días que no la mirábamos, parece que poco a poco va avanzando de nuevo, es posible que pegue un salto hacia la zona de 260.
Stellar sigue mal, sigue bajando, no termina de reaccionar. Monero lo mismo, es otra de las muertas, pierde desde la zona de resistencia de los 4.518 un 4,7%. Ripple también bajando un 5%, vuelve a perder parte de lo que ganó ayer. Tezos tampoco termina de moverse al alza, es otra moneda que está un poco muerta. Zcash, otra de las monedas muertas también, que no termina de reaccionar, no hay mucho que decir aquí. Cílica bajando, esperamos caída, pues ya sabéis dónde, nivel 215-220, vamos a esperar a ver. Y ZRX en zona de compra, pero no termina de reaccionar, pierde esta línea ligeramente, lo que le puede llevar hacia los 2.534, pero en cualquier momento creo que va a reaccionar porque ya lleva muchos días sin hacer nada y es una moneda interesante que seguramente que estará en el radar de muchas personas. Y ya sin más vamos a mirar el Bitcoin para terminar. Perdón, que he puesto otra, aquí Bitcoin. Y lo vemos que está retrocediendo por debajo de los 49.000, se apoya de nuevo en el soporte de los 48.764. Quedan 39 minutos para que cierre la vela del día. Vamos a ver qué tal inicia el siguiente. Lo normal sería que consolidase estos niveles poco a poco y que se quedase en esa zona durante unas cuantas horas, ¿no? Entre los 48.764 y la zona de los 50.000 o un poco más, ¿no? Así que bueno, de momento eso es lo que tenemos. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!